Buenos días, mis queridos hermanos, gusto en saludarlos. Bienvenidos nuevamente todos a las cenas, a la cena del Cordero del Señor. Esa es la bienvenida que da el ángel cuando va a celebrar la cena. Gracias. Hoy terminamos Hechos. Vamos a hablar del capítulo 27 y del capítulo 28. Y estuve investigando históricamente el capítulo 27 y dicen que es una joya de la Marina a nivel mundial, el capítulo 27 de Hechos. ¿Por qué? Porque es un libro que cuenta todas las técnicas marineras de hace 2000 años con mucho detalle. Entonces, para la Marina es de mucha estima el capítulo 27 de Hechos, porque hace 2000 años miraban cómo actuaban los marineros y qué técnicas y qué estrategias cuando habían muchas olas y los querían ahogar. Entonces, la Marina tiene en la historia de la Marina Hechos capítulo 27, escrita por Lucas, el médico amado. Entonces vamos a escuchar, pon el mapa ahí por favor. Lo siento mejor aquí. Entonces vamos a poner atención para no perdernos. Se puede poner un poquitico, bueno, ahí alcanza nada. Entonces, más grande, sí, toca más grande. Vamos a movernos desde este lado para allá, entonces échalo para este lado, eso, ahí. Entonces estamos aquí ubicados en Jerusalén, ¿listo? El apóstol Pablo está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el capítulo 26, él se presentó ante Festo y ante Agripa, el rey Agripa, el que lo cogió, el rey Agripa, y el apóstol Pablo dice, yo soy ciudadano romano, se mete la mano en el bolsillo y saca el pasaporte y dice, mire, soy romano, usted no me puede sacar por la puerta de atrás, yo exijo un juicio si es que los judíos me están acusando y ustedes me están juzgando, entonces yo exijo un juicio y quiero hablar con el César. Entonces Festo le dice, tranquilo, yo lo saco por la puerta de atrás, usted no diga nada y usted no es culpable de nada. Pero Pablo dice, no señor, yo soy ciudadano romano, aquí dice, o sea tenía visa romano porque Pablo no era ningún patirrajado, Pablo sabía hablar varios idiomas, era muy estudioso y tenía la ciudadanía romana. Entonces, me voy para donde el César. Bueno, ¿usted se quiere ir? Entonces, coja Jerusalén por tierra y ahí en el puerto de Cesarea, ahí hay un barco, pero usted se va en calidad de prisionero. Usted se va en calidad de prisionero. Estamos terminando el último capítulo del principio de la iglesia y estamos ubicados en capítulo 1, versículo 8, donde dice, hasta lo último de la tierra. Pablo se va hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio. Entonces vamos a escuchar el audio y yo les voy mostrando y van poniendo atención. Hechos 27. Póngale volumen. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, Más volumen. entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adalitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí, el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia, y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Cnio, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles,
Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para internar, la mayoría acordó zarpar de ahí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y como comenzó a soplar la brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y por temor de dar en la sirte, abrieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. A no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Al llegar a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera un día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaron como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se jugara
centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué tal, no? Vamos acá. Aquí terminamos el último versículo acá. Todavía no hemos llegado a Ponimalta. Ya casi vamos a llegar ahí. Entonces fíjese que las misiones no eran tan fácil antes, hace 2000 años, arriesgando su vida, ¿no? Desde que arrancaron, más o menos desde acá, desde Jerusalén hasta Italia, fueron 3.600 kilómetros, ¿no? Jerusalén, Cesarea echando pate, aquí echando mar, y mejor dicho, todo lo que ustedes han escuchado del apóstol Pablo. Pero, ¿cuál fue la actitud del apóstol Pablo cumpliendo hasta lo último de la tierra, no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando empezaba el mar así y pensáramos que fuéramos a morir? Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 27:10. Pipe, por favor. Y vamos a concentrarnos en las reacciones del apóstol Pablo frente a la dificultad, entendiendo que él estaba cumpliendo un llamado. Él se iba para Roma no a predicar el evangelio, sino a arreglar un asunto legal, pero finalmente terminó predicando el evangelio, que es a lo que nos anima nuevamente la palabra del Señor hoy, a que donde estemos y como estemos, debemos predicar. Pablo les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguiremos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Hace una advertencia el apóstol Pablo: si seguimos por este lado, vamos a terminar muy mal. ¿Por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque tenía el Espíritu Santo del Señor y tenía una comunión estrecha con el Señor. Los que tenemos comunión estrecha con el Señor sabemos lo que va a pasar más adelante. El que ve el mal y es avisado y se retira es sabio, dicen Proverbios. El apóstol Pablo tenía discernimiento del Espíritu Santo y dijo: por este lado nos iba mal. No era marinero, pero sí era usuario de montar en barco. Entonces, él les advirtió, no les recriminó, no les insultó, sino les dijo: señores, con mucho respeto, dice la Reina Valera, creo que tendremos problemas. Mire, hermano, cada vez que a usted le digan que va a tener problemas alguien que sea más grande que usted, como su papá, como el pastor, como el jefe, si es de buen testimonio, y le diga que vamos a tener problemas, hermano, vamos a tener problemas. Porque el Señor ha puesto autoridad aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Por eso debemos avisarnos los unos a los otros. Por eso debemos hacer caso a lo que digan las autoridades que Dios nos ha puesto. Entonces animo a los hijos que estén en casa a hacer caso a sus padres, a los que estamos en la iglesia a hacer caso al liderazgo, a los que estemos trabajando a hacer caso a nuestros jefes. Y en Tito dice: aunque sean difíciles de soportar, aunque sean difíciles de soportar. Tengo yo un gran jefe que se llama Ladián y es muy difícil de soportar, pero es el jefe que Dios puso, que hay que cumplirle. Entonces, señores, vamos a tener problemas. También el apóstol Pablo, en todo eso que estaba pasando, en versículo 21 del capítulo 27 de Hechos, dice que nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, nuevamente señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. El hombre o la mujer de Dios siempre hace una evaluación después de una advertencia. Tenemos alguna retroalimentación cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos en la sala y les decimos a nuestros hijos: te advertimos, y te salió lo que te advertimos. No para ganar la batalla intelectual y tener la razón, sino para decirles: ¿sí ves por qué debemos obedecernos y sujetarnos? Por eso
Estamos acá para exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Esto hizo el apóstol Pablo. Yo les advertí y sucedió. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Quién no le retumba a ustedes, señores mayores de 30, de 40, 50 años, los dichos de su mamá? ¿Y ustedes qué decían? Yo ya soy grande, déjeme, yo ya soy grande. Yo pudiera volver al pasado, como con dos cosas le hubiera dicho a mi mamá: madre, le voy a hacer caso en esta que me ha afectado toda la vida. Pero el apóstol Pablo le dijo: si me hubieran hecho caso de no haber salido de Creta, así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Hacemos evaluación sin recriminación, no por el lujo de tener la razón. Ay, tengo la razón, yo se lo dije a usted. Versículo 22, la actitud del apóstol Pablo: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Es un buen ánimo, ¿no? No vamos a perder la vida y no la hemos perdido. Estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones en el pasado. Pero animémonos, ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le levantará. Aunque la hemos embarrado, el Señor nos perdona y nos restituye por medio de su Espíritu Santo, y asumiremos la consecuencia, aunque el barco se hundirá. Yo le advertí, ahora estamos metidos en estas, pero anímense, no vamos a perder la vida, pero ¿sabe qué? Hay que asumir las consecuencias, dice el apóstol Pablo. Nos gusta embarrarla, pedir perdón, pero no asumir las consecuencias. Entonces tenemos que tener dignidad para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La primera reacción cuando hacemos una exhortación en la iglesia a los hermanos, que se les advierte que no lo hagan, meten la cabeza, lo hacen, nos reunimos y les decimos: ¿por qué lo hicieron? ¿Sí ve que iba a pasar eso? Los hermanos se ponen bravos y no vuelven a la iglesia. En vez de: anímense, la embarramos, pero todos seguimos acá, porque somos todos pecadores. Y la iglesia, el original griego, iglesia significa la congregación de los de afuera. O sea, nadie nació acá santo y andamos como santos, sino venimos pecadores a restaurarnos, a santificarnos y a animarnos los unos a los otros. Hermanos, este es el evangelio de Jesucristo, donde nos restauramos, donde caemos, donde pecamos, pero nos animamos y nos levantamos. Yo he pecado y he sido disciplinado por el Señor, y mis hermanos, aunque no están acá porque pues están en otra iglesia, me animaron a seguir adelante, pero me dijeron: asuma las consecuencias, que es la parte que no nos gusta, pero es parte de ser creyentes, asumir las consecuencias de nuestras decisiones. El versículo 23 hace una revelación el apóstol Pablo muy especial. Pues anoche vi un ángel. ¿Esta agua es tuya, Alejo? Gracias. Pues anoche vi un ángel del Dios a quien pertenezco. Ahí empezó a hablar el apóstol Pablo, y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concebido protección a todos los que vengan contigo. Así que anímense, pero yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo les dijo anteriormente: yo les advertí, caímos, anímense, sigamos adelante, asumamos las consecuencias. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una comunión con el Señor. En esta mañana en la ministración, que quiero decirle que el equipo de alabanza cada vez me ministra más y me entretiene menos, no porque ustedes se hubieran propuesto entretenerme al principio, sino que cada vez sus cuerdas y su boca están conectadas a su corazón. Entonces ustedes pueden tener la capacidad de ministrar a los que estamos acá e irnos todos hacia arriba. Y en esa ministración el Señor me decía: César, concéntrate más en mí que en la obra.
Concéntrate más, a mí me lo decía, concéntrate más en mí y en la obra. Tienes que tener más comunión conmigo para poder seguir adelante y trabajar en la obra. No tienes que predicar métodos, tienes que predicarme a mí, a Cristo resucitado. Me decía el Señor ahí, en los cánticos, cómo la música puede desatar el poder del Señor y su Espíritu Santo. Por eso tenemos que seguir apoyando al equipo de alabanza, aún en las dificultades que se presenten o se presentarán. Tenemos que seguir adelante para que ellos nos ministren y podamos seguir al cielo y tener una comunión con el Señor. Pablo la tenía, por eso estaba muy seguro y les dijo, señores. No les dijo, tontos, torpes, se va a caer, se va a porrear. Yo se lo dije, eso le manda por no. No, el apóstol Pablo dijo, señores. Hablo como mamá, ¿no? Señores, nos vamos a hundir, pero no se preocupen, porque un ángel me dijo anoche que yo tengo un plan. El Señor tiene un plan conmigo y ese plan va a ser cumplido. Y ustedes, como están pegados a mí, tampoco les va a pasar nada. Entonces fíjense en cómo uno de cristiano puede hacer la diferencia en su casa, en el barrio, en el trabajo y en el colegio. Tenemos que empezar a quitarnos la máscara y a quitarnos el disfraz y decir, sí, somos cristianos. Eso le pasó a los del barco. Versículo 25, mi hermano querido. Así que anímense, porque yo le creo a Dios. Voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted le cree a Dios? Como dicen urbanamente, a lo bien. ¿Usted le cree a Dios? O sea, creer es creer, ¿no? O sea, creer es que usted lo que Él diga, usted lo hace. Hermanos, creer no es tan fácil, porque nuestros ojos están nublados por la incredulidad y nuestro corazón es duro de servicio, es duro para creerle al Señor. El Señor nos saca y nosotros nos metemos en otra y no le creemos. Pero el apóstol Pablo dice, anímense, pues yo le creo a Dios. Hermano, yo les animo a creerle a Dios. A creerle a Dios es en sus promesas, muchas promesas, en el sí y en el amén. ¿Qué día estábamos en una cita médica con mi esposa y me puse a leer Hebreos 11 y el Espíritu Santo me puso a sacar de sus 12 versículos todos los verbos que son acción? Abel creyó, Abraham salió, Moisés pasó, otros más verbos ahí. Entonces yo creo que la fe tiene que ver con la acción. Creer es acción. Entonces cuando yo le creo a Dios, es que lo que Él dice, yo le creo y lo hago. Doy el paso de fe, como cuando Pedro sacó la pata de la barca, puso el primer paso y dijo, y eso está duro. Y puso el otro pie y caminó. Dejó de creer cuando bajó su mirada de Jesucristo y empezó a ver que el agua le hacía así y entonces se hundió. El apóstol Pablo dice, anímense, pues yo creo en Dios. Hermanos, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Usted le cree en la medida que usted conozca a Dios. Usted me cree. Usted me cree a mí un poquito, porque usted lleva a mí conociéndome un poquito, 10, 20 años nos llevamos conociendo. Y yo creo en algunos de ustedes más que en otros, porque los conozco a algunos más que a otros. Me esfuerzo por conocerlos a todos, pasando tiempo, trabajando juntos, pero creer es pasar tiempo. Entonces, hermanos, en medio de la mala circunstancia, Pablo le decía a todos, crean y anímense. Van en ese barco ahí moviéndose y todo. Así que anímense, pero yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, hermano. Sucederá tal como Él lo dijo. Jeremías 29:3. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, no pensamientos de mal, sino ¿de qué? De bien, para que reciban todo lo que les he prometido. El bien que esperan. El Señor quiere el bien para nosotros. Y versículo 26, pero seremos náufragos en una isla. O sea, ser náufrago no es tan chévere, si ustedes han visto las películas. Wilson,
¿Wilson? ¿Sí sabe cuál es Wilson? Claro, es que que nació del 70 para atrás conoce. Del 70 para acá. Versículo 33, Pipe. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Uy, no han comido nada en 2 semanas, diría el gordo, uy, qué voluntad tan buena. Diríamos los que tenemos barriga, no han comido en 2 semanas, uy, qué voluntad. Qué voluntad. Otra vez el apóstol Pablo dando soluciones como los cristianos que tenemos que dar soluciones. Usted es buen vecino, da soluciones. Usted es buen vecino, da soluciones. Usted es buen trabajador, da soluciones. En la casa es el primero que da el problema. El apóstol Pablo dijo, ustedes llevan 15 días dándole. Comamos. Versículo 34. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. ¿Quién más dijo esa frase? El Señor Jesucristo dijo, todos los cabellos de su cabeza están contados. Y en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, también lo dijo los profetas. Ninguno de nuestros cabellos de la cabeza lo perderemos, porque el Señor es el que nos guarda. ¿Amén? Amén. Él es el que nos guarda, hermano. Él es el que nos guarda. Es que tenemos un protector. No tenemos al mejor policía del mundo. No tenemos al mejor soldado. Tenemos al Señor que nos guarda. Entonces comamos, así como le dijo, como Elías cuando mató a todos los 850, les quitó la cabeza, no quite cabezas y quite cabezas, eso da mucha hambre. O sea, quitar cabezas da mucha hambre, mucha sangre, da mucha hambre. Pero después Jezabel fue a correrlo, Jezabel, la vieja más mala en la Biblia, pues no le van a poner a su hija Jezabel, por favor. Que suena bonito, ¿no? Como una modelo, Jezabel. Entonces, esta vieja corrió a Elías a matarlo y Elías se escondió y no comía. Estaba durmiendo y un ángel lo tocó. ¿Y qué le dijo? Come, Elías. Hermano, la comida revitaliza. La comida, hay unidad. En la comida está la vida. Entonces el apóstol Pablo era un hombre de soluciones. ¿Qué es lo que tocaba hacer en ese momento? ¿Descansar? No. ¿Celebrar? No. ¿Trabajar? No. Tocaba comer. A horas. Tocaba comer. Versículo 35. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Al apóstol Pablo le contaron cómo fue que el Señor Jesucristo bendijo el pan. Y él mismo lo hizo. ¿Usted cuando sale a almorzar con un compañero de trabajo le da pena orar por los alimentos? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¿O con su familia? Ay, permítame, es que yo voy a orar. No, aquí no se ora. Ah, bueno, entonces yo oro solo. No, hermanos, vamos a orar por los alimentos enfrente del que sea, ¿qué nos importa? Ahí en los restaurantes, ¿no? A veces estamos en los restaurantes y llega la mesera y se para ahí, porque primero la sopa y después el seco, ¿no? Entonces oramos por la sopa y cae la mesera y pues tiene que aguantarse la oración. Entonces el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Listo, hermanos? Entonces muéstrenme el mapa, Pipe. Entonces estamos aquí en Malta, ¿no? Estamos aquí en Malta. Todo esto pasó con el apóstol Pablo con una actitud correcta de cristiano hasta lo último de la tierra. Fíjense que no hizo cosas, milagros, no levantó muertos, no resucitó, simplemente se comportó como un cristiano en medio de una situación difícil para él. Estamos en Malta. Siguiente mapa, Pipelón. Entonces acá, cuando usted ha viajado por todo el Mediterráneo, ustedes que han ido al Mediterráneo y llegan aquí a Malta, entonces aquí vamos a comenzar capítulo 28 en Malta, porque viene el segundo viaje no, capítulo 28, hasta Roma. Suélteme el capítulo 28 y ponga cuidado. Hechos 28. Muy bien. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego.
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, alguien esclavo del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había proclividades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos proveyeron de todo lo necesario. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había internado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegamos a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le vigilara. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, como no estaban de acuerdo entre sí. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. Vuelvo a poner el mapa, por favor. Aquí en Malta, por favor. Listo, hermanos. Entonces, llega aquí a Malta y aquí sucede, aquí le caen las culebras. Y no era que debía plata, ¿no? Entonces aquí le cae una culebra, está recogiendo leña y lo coge una culebra y la culebra le queda así colgando y todo el mundo pues se asusta, ¿no? Al ver la culebra. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo en esas circunstancias de cuando lo picó la culebra? Dice que Pablo se sacudió la serpiente así, ay, madre, como si cuando uno cuando va a tierra caliente, ¿qué hace así con los zancudos? Entonces Pablo también con naturalidad se sacudió la culebra, y en el versículo 6, Pipe, del capítulo 28, dice, la gente, 28:6, porfa, la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios, un Dios. Al principio decía, ahí más arribita decía que pensaban que era un asesino, porque al que hierro mata, a hierro muere. Entonces con esa culebra, a todo el mundo que picaba, moría. Entonces Pablo debió haber sido un asesino, pero Pablo se sacó de la culebra y no muere. Y cuando no muere, ¿qué es lo primero que hace el ser humano cuando recibe algún favor de Dios por medio de una persona? Adorar a la persona, adorar el trabajo, adorar las cosas, adorar la casa, adorar el trabajo, adorar hasta la misma esposa, adorar al mismo esposo y no adorar a Dios. Es una reacción totalmente natural humana que nosotros debemos desterrar, porque Dios es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Estos dijeron, este tipo es un Dios, debemos adorarlo. Pero ¿qué hizo Pablo? Me imagino que rechazó la adoración. Versículo 8. Dio la casualidad de que el padre Publio estaba enfermo con fiebre, disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Recordemos que el apostolado de Pablo era exclusivo y él tenía el don de sanación y por donde iba sanaba, porque era un apóstol, era un testigo ocular y fue un enviado directo del Señor Jesucristo. Nosotros somos enviados, pero no directos del Señor Jesucristo, sí por el Espíritu Santo, pero no en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo oraba y hacía milagros porque tenía esa potestad. Pero ¿qué debemos nosotros hacer ahora en adelante? Ir a buscar enfermos para orar, hermano. Oiga, cómo los enfermos son agradecidos. Me puse de meta cuando estaba con mi suegro, no sé si les comenté, a compartir el evangelio, y cuando la gente está en un hospital es muy perceptiva. Y tuve la oportunidad de compartir el evangelio y leer la Biblia, y la gente me dijo, muchas gracias. Leí la Biblia ahí en el Salmo 90 y no me acuerdo, que habla de que estoy enfermo, ayúdame Señor, estoy deprimido, y el Señor obra por medio de su palabra. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Entró a verlo. Cristianos en acción. ¿Usted qué hace cuando sabe que su tía está enferma? Una llamadita. No, toca ir a visitarla. Si está aquí en Bogotá. ¿Qué sabe usted cuando un vecino está enfermo? Vecina, ¿me permite yo oro por él? Eso es muy ganador, hermanos. Eso es muy ganador. Eso es muy ganador. Yo me di cuenta haciendo curso con mi esposa allá en el hospital, las personas siempre están susceptibles, y de eso pues nació como una visita que le hizo, al ver el testimonio de mi esposa, una tía de mi esposa le dijo, ven y me visitas en la casa. ¿Qué tocó hacer? Pues ir a visitar. Es que eso es lo que no hacemos. Visitamos para invitar a almorzar, para comer, para salir a pasear, pero no vamos a visitar a nuestros familiares para ir a compartirles el evangelio, hermanos. Tenemos que empezar a pellizcarnos en eso.
Tenemos que empezar a apoyarnos en eso. No podemos seguir así con esa indiferencia ante los demás, pudiendo ver que podemos sanar, orar. Una de las cosas que yo pienso que mi suegro recibió al Señor Jesucristo fue cuando estaba allá donde está Robert. Estaba sentado allá y lo ungimos y oramos por él. Y sintió el amor. Cuando mi suegro se despidió, él dijo gracias a todos los de la iglesia allá, a sus hermanos, que estuvieron pendientes de mí. Y él se estaba despidiendo porque ya lo íbamos a desconectar. O sea, mi esposa ya iba a firmar para que no le dieran más tratamiento. Y muchas saludes al señor que me mandó la gallina, que fue Chucho que le mandó una gallina. ¿Gallina y qué más? Y huevitos. Mi suegro se sintió amado, hermanos. Él se sintió amado. Yo creo que pues allá no supo, veía caras y este fue el que me regaló la gallina. Pero mira cómo una gallina lo puede llevar o no al cielo. Hermano, serio, como una oración. Se subió mi suegro, no estoy hablando de mi familia, le estoy dando ánimos para... Dice, mire esta chocolatina, me la regaló mi amigo Robert, y me dijo que es que cuando me sanara, me la comía. El hombre fue convencido que con esa, él se iba a sanar porque se iba a una chocolatina. Entonces mira, Robert, el impacto que hace una chocolatina, el impacto de una gallina, el impacto de una oración. Ahora estamos hablando del hermano Mario, como dice Sergio. El hermano Mario ya está en el cielo, porque recibió nuestro amor. Una gallina y una chocolatina. Firme, para adentro, para el cielo. Con el rabo ardiendo, sí, pero para el cielo. Amén, hermanos. Entonces fíjese cómo podemos ser agentes útiles. Todos podemos ser agentes útiles. Ni el yerno le regaló gallina, ni el yerno le regaló chocolatina. Pero ustedes, hermanos, fueron artífices de enviar un alma al cielo. No tenía planeado decir esto, pero muchísimas gracias. Versículo 15, los hermanos de Roma, entonces se encuentran cristianos. Entonces va el apóstol Pablo, está calentando bueno, ¿sí o no? Llega el apóstol Pablo, dice, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro, por el camino Apio para recibirnos en las 3 tabernas. O sea, ¿quedaría por la 1 de mayo? Bueno, eran las 3 tabernas. Nos esperaba un grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. O sea, Pablo llegaba allá y diga, joder, madre, me voy a encontrar con nadie. Y no, ya habían cristianos allá. ¿Quién sabe por qué parte de Italia llegaron, no? Porque como vimos ese viaje, eso no cojo un avión, me voy al aeropuerto, saco la bici, llego allá a Roma. Los que han ido a Roma saben que es fácil llegar por avión, pero por barco es muy fregado. Pero encuentra otro cristiano, otros cristianos, eso me da mucho ánimo. ¿Sabe por qué me da mucho ánimo, hermano? Porque yo me voy a trabajar a Villavicencio y yo espero que encontremos apoyo allá. Yo sé que lo va a tener de ustedes desde acá, pero yo espero que alguien se levante allá. Hablando con Josué en el campamento me dice, allá hay un hombre que le gusta como tocar la guitarra. Yo, chévere, por algo se comienza. Por algo se comienza. Entonces, chévere que llega Pablo vuelto allá todos harapiento, 15 días en ese barco, llega y, hermano Pablo, ¿y quiénes son estos? Que el Señor lo bendiga. Cristiano, no encuentra cristianos por todos lados, ¿no? Por todos lados es una plaga, los cristianos son una plaga, y que yo viva a la iglesia, que... Pero entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Bueno, le dieron hospedaje a Pablo, aunque estaba bajo custodia, ¿no? O sea, casa por cárcel. Sí funcionaba en esos días, la casa por cárcel. Versículo 17, Pipelón. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo, acuérdense que los líderes judíos que estaban en Jerusalén fueron los que lo acusaron de alborotador, pero él cogió a los judíos que estaban en Roma. Había gente que estaba en Roma, claro, pues los romanos tenían vínculos con los de Jerusalén. Hermanos, les dijo, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Pablo no necesitaba defenderse, pero dio público testimonio de por qué estaba ahí. O sea, vengo a esto porque a esto vengo. Versículo 20. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí
para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con estas cadenas, con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Entonces digo, estas cadenas es por seguir a Jesucristo. Hermanos, si tenemos esa marca, bienaventurados somos. Si nos están buscando por deber plata, no somos bienaventurados. Si somos mal testimonio porque somos los que más gritamos en la cuadra o maltratamos a nuestros hijos, no somos bienaventurados. Tenemos cadenas porque dice el apóstol Pablo, el Mesías ya ha venido. El propio apóstol estaba ahí pisando tierra romana. Versículo 23. Espérame porque ya está haciendo sed. Entonces digamos, reunámonos. Porque ¿sabe qué? El cristiano tiene que reunirse. Por eso últimamente los domingos les envío por WhatsApp, hermano, el domingo nos vemos en la iglesia. Cada vez que usted no viene a la iglesia voluntariamente no viene a la iglesia, está faltando a la comunión y a esa reunión donde Dios nos viene que vengamos. El Señor nos dice, venid a mí todos los desocupados y que no tenéis nada que hacer. No, vengan a mí todos los necesitados y nos reunimos. Por eso yo hoy no voy a sufrir por los que no vinieron a la iglesia. La verdad me voy a concentrar en el Señor. El Señor sabrá y cada uno. Sé que hay situaciones especiales, yo sé que hay situaciones especiales, pero una situación especial no es dormir hasta las 10 o recibir visitas en la mañana. Honestamente, mis hermanos. Entonces fijaron una fecha y se reunieron. Versículo 23, ya te dije, 23, gracias, Pipe. Ese Pipe es muy pilo. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés. Claro, al judío se le habla con la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Predique y predique a los judíos hablando del Mesías. Versículo 24. ¿Qué pasa cuando usted predica? ¿Todo el mundo se convierte? No. ¿Ninguno escucha? No. ¿La mayoría no escucha? Sí. ¿Pero sabe por qué? Versículo 24, Pipe. Algunos se convirtieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Entonces, el problema que a veces uno tiene, dice, yo no le predico porque eso no van a creer. Entonces uno descalifica, uno califica al no creyente de que este tiene pinta de no creer. No. Si a usted se ve al espejo antes de recibir a Cristo, ¿usted hubiera creído en usted? Yo no hubiera creído en mí. Yo miro y digo, no, Señor, tu gracia, no. O sea, Señor, te equivocaste, honestamente. Entre comillas, no, Señor, te equivocaste. O sea, ¿por qué me escogiste para tan grande salvación? Para el llamamiento, para el ministerio, para pastorear. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Si tú sabes que, no lo puedo decir, ¿no? Me caen los dedos para decirle al Señor que yo no soy apto para nada. Pero el Señor me escogió. Hermanos, tenemos que predicar esta iglesia, Alejandro, en 2022. Carlos, tenemos que predicar en el 2022. Robert, Chucho, tenemos que predicar en el 2022 y enseñarle a la gente a que prediquemos. Tenemos que levantar un ejército de salvación aquí de Torre de Refugio, no para que todos crean, porque algunos van a creer y otros no van a creer. Pero tengo eso en mi corazón y estaré orando por eso en el 2022. Bueno, ya el apóstol Pablo dice, después de, el versículo 25, después de discutir entre unos y otros, se fue con las siguientes palabras finales de Pablo. Palabras finales. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Hermanos, ¿cómo comenzamos el libro de los Hechos? Con el Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo terminamos el libro de los Hechos? Con el Espíritu Santo. Tenemos que meterle la ficha al Espíritu Santo. Quiero decir,
Tenemos que darle más relevancia al Espíritu Santo de lo que le hemos dado aquí en Torre de Refugio. Estando en la junta directiva de las iglesias, me doy cuenta que se le da más relevancia a la palabra de Dios que al Espíritu Santo. Parece una paradoja, porque hay que darle relevancia a la palabra de Dios. Pero a veces estamos buscando en el movimiento de Aposento Alto encontrar la lógica bíblica para actuar, pero también el Espíritu Santo nos está guiando. Hay cosas que no están escritas, estrictamente relatadas, narradas o especificadas como si fuera un manual de convivencia, sino tenemos que buscar la dirección de Dios, y el Espíritu Santo se manifiesta a veces en cosas que no podemos entender, como lo estoy hablando del hermano Mario, mi suegro, que está en el cielo. Y darás una chocolatina a cualquiera que llegue a la iglesia, y ofrendarás una gallina, y orarás por él. No, pero fuimos guiados por el Espíritu Santo, y ese día Alejandro me dijo: hermano, sentí un fuego. Le dije: claro, papi, el Espíritu Santo ahí nos estaba moviendo. Mientras nosotros estábamos orando, mi suegro ahí, yo diciéndole: suegro, crea en el Señor Jesús. Y otras mujeres por acá estaban llorando, y otros estaban expectantes, porque el Espíritu Santo estaba aquí operando en este lugar, apartando sus ovejas y llamándonos a nosotros, a todos, al arrepentimiento. Entonces comenzamos con el poder del Espíritu Santo, y dice que las palabras finales de Pablo era: el Espíritu Santo tenía razón, Alejo. El Espíritu Santo tiene razón, y vamos bien, pero toca meterle el siguiente cambio, Alejo, a Torre de Refugio, lo que siento en mi corazón. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir adelante con la actitud del apóstol Pablo si él mismo fue? Versículo 28. Así que quiero que sepan, queridos hermanos de Torre de Refugio, que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Los gentiles somos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo en poquito iba a ser sacrificado, y él nunca se imaginó. Él dijo: por ahí tengo un planecito para ir a España, porque él lo dijo, no recuerdo en qué carta. Dijo: voy a ir a España, pero no le alcanzó el pase, porque lo bajaron, y lo máximo que llegó fue hasta Roma. Ahí para allá no. Lástima no hubiera llegado donde los españoles, ¿no, Josué? Madre, los que nos colonizaron, seríamos cristianos de primera línea. Pero bueno, hermano, aquí estamos disfrutando de la salvación como gentil. Eso dijo el apóstol Pablo. Los gentiles, los que están... Entonces el apóstol Pablo, yo creo que no se imaginó que era hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es 20 de julio. Porque usted póngase a patonear desde Roma hasta el 20 de julio, y no Roma ya al pie de Casablanca por la 1 de mayo, no, sino Italia. Además, no estábamos descubiertos todavía, no, estábamos todavía con taparrabos. Y el apóstol Pablo dijo: no, eso, llego a España, que es lo más conocido, y hasta allá cumplo mi misión. Pero él nunca se imaginó que el evangelio iba a ser transatlántico y iba a llegar al 20 de julio. Cuando el apóstol Pablo resucite y reciba su recompensa, le dirá: bueno, Pablo, muy bien por esa iglesia que se sembró allá en el 20 de julio, que se llama Torre de Refugio. Y Pablo dijo: ¿cómo así? ¿Qué es 20 de julio? ¿Qué es Bogotá? ¿Qué es Colombia? ¿Qué son las Américas? Y Pablo recibirá una gran recompensa. ¿Por qué? Porque hizo lo que le mandaron. Punto. Lo que le digo a mis hijos: haga lo que le digo. Sé que no le gusta, mi amor, sé que no lo entiende, pero le va a traer bendición. Papi, haga lo que le digo. Hermanos, hagamos lo que dice el apóstol Pablo, que aún murió y no supo hasta dónde alcanzó su ministerio. Y aquí nosotros, ya han pasado 2000 años, y generación de cristianos, y seremos otra generación y generación, hasta que el Señor venga, cierre la escotilla a los que son salvos por medio del Espíritu Santo, y comenzará los 7 años, y el Señor seguirá compartiendo ese evangelio de amor por medio de los 144,000, los 2 testigos, hasta que lleguemos al otro lado, que será tema de otra. Entonces, querida hermana, querida iglesia de Torre de Refugio,
necesitamos compartir más el Evangelio. De eso vengo en el campamento. Vengo inyectado de eso. Necesitamos compartir más el Evangelio. Mira cómo hacemos el grupo de niños que tenga más Evangelio, que nuestras actividades tengan más Evangelio, porque cuando hicimos, nos empezamos a mover aquí enfrente, con los bazares que nos dirigía Alejandro, hubo buenos resultados. Nos uníamos los que nos teníamos que unir y llegó una familia a Rincón, que pues por ahí viene Sandra, pensé que iba a venir hoy, y bueno, toda su familia, tuve un grupo de 16 personas con los Rincón, y cada uno, papi, me cercioré que hubieran entendido el Evangelio. ¿Pero todos creyeron? No. ¿Quiénes están acá? A veces Sandrita y a veces Pocho. Y a veces los muchachos. Las otras 6 familias, me imagino que están, pero se les compartió el Evangelio durante 2 años, 100 semanas conté en mi casa. Y no lo digo para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque el Señor me paga por lo que haga, no por los resultados. Entonces esa comisión ya la tengo ahí anotada. Señor, 2 años compartiendo el Evangelio, 100 semanas allá con los Rincón. Recuérdate, Señor, que tú dijiste que pagabas por lo que uno haga, no por los resultados. Mi recompensa, Señor. Buen siervo eres, en lo mucho has sido poco fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te recompensas. Bueno, yo estoy soñando y les animo, como dicen Proverbios, ganar almas es sabio. Entonces, muchos de ustedes son mis discípulos, les puedo decir, son mis discípulos, porque se hace el trabajo y el Señor mete al arca, ¿no? Animales, pero mete al arca, y madre, eso es que hay que llenar el arca de puro animal, pero hay que llenar el arca. Entonces, por eso, animo a todos, hermanos, que el 2022 sea así. Bueno, mis hermanos, el próximo domingo comenzaremos otra saga del libro de Juan, de cómo el carácter del Señor Jesucristo puede cambiar nuestras vidas y de los que vienen. Oremos. Padre querido, Dios del cielo y de la tierra, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por habernos llevado hasta Jerusalén, Cesarea, Creta, Malta, Roma, por este viaje tan esplendoroso, Señor. Tú estabas ahí con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos cuenta estas cosas por medio del Evangelio de Lucas, por el doctor Lucas. Gracias por mostrarnos tu poder por medio del Espíritu Santo, Señor. Y para el 2022, te ruego que Torre de Refugio sea una iglesia evangelizadora. Señor, mueve a cada uno de mis hermanos, muéveme a mí, Señor, muéveme a mí, a mi esposa, a Luisa, a Juan y a Josué, a que trabajemos para tu obra, Señor. Te alabamos porque tu Espíritu Santo hará la obra. Ayúdanos, te lo pedimos, que nos ayudes, para que tu nombre sea reverenciado y para que seamos una iglesia espiritualmente sana, emocionalmente sana y próspera económicamente, para seguir extendiendo las tiendas y ganar a más para Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén.